Los mecanismos que permiten a las sustancias cruzar las membranas plasmáticas son esenciales para la vida y la comunicación de las células. Para ello, la célula dispone de dos procesos: el transporte pasivo, que es cuando no se requiere energía para que la sustancia cruce la membrana plasmática, y el transporte activo, que es cuando la célula utiliza ATP como fuente de energía para hacer atravesar la membrana a una sustancia en particular. El transporte pasivo. Bueno, los mecanismos de transporte pasivo son la difusión simple, la ósmosis, la ultrafiltración y la difusión facilitada. Estos son los 4 mecanismos mediante se hace el transporte pasivo. Ahora les voy a explicar detalladamente cada uno de ellos. La difusión simple. La difusión simple significa que la molécula puede pasar directamente a través de la membrana. La difusión es siempre a favor de un gradiente de concentración. Esto limita la máxima concentración posible en el interior de la célula o en el exterior si se trata de un producto de desecho. Como está explicado aquí en la imagen de difusión simple, la azul, que sería la membrana celular, y el fluido exterior de la célula, que serían las bolitas amarillas que aparecen ahí. La ósmosis. La ósmosis es otro proceso de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, que por ejemplo en los sistemas biológicos sería el agua, pasa selectivamente a través de una membrana semipermeable. El movimiento del agua a través de la membrana semipermeable genera una presión hidrostática. Esta presión hidrostática es llamada presión osmótica, y la presión osmótica es la presión necesaria para prevenir el movimiento neto del agua a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de diferentes concentraciones, como se puede observar aquí en la imagen. La ultrafiltración. La ultrafiltración, en este proceso de transporte pasivo, el agua y algunos solutos pasan a través de una membrana por efecto de una presión hidrostática. El movimiento es siempre desde el área de mayor presión al de menos presión, y la ultrafiltración tiene lugar en el cuerpo humano en los riñones y es debida a la presión arterial generada por el corazón. El ejemplo más claro sería la orina, la urea, que se filtra a través de los riñones. Este es el mecanismo, se hace a través de este transporte. Y aquí está una imagen de lo que sería un ejemplo: las moléculas de sangre, las moléculas de agua que pasan a través de la membrana y luego se filtran a través de este transporte pasivo, que sería la ultrafiltración. La difusión facilitada. La difusión facilitada utiliza canales formados por proteínas de membrana para permitir que moléculas cargadas que de otra manera no podrían atravesar la membrana difundan libremente hacia afuera y dentro de la célula. Estos canales son usados sobre todo por iones pequeños, tales como potasio, sodio, cloro. Bueno, la velocidad del transporte facilitado está limitado por el número de canales disponibles, y mientras que la velocidad de la difusión depende solo del gradiente de concentración. Bueno, aquí está una imagen que sería de la difusión facilitada, que es como les expliqué hace rato.
el gradiente de concentración, la membrana y lo que implica este tipo de canales que les dije que están limitados por la velocidad. El transporte activo. Por este mecanismo pueden ser transportados hacia el interior o exterior de la célula los iones, que sería la bomba de protones o la bomba de sodio-potasio, los aminoácidos y monosacáridos, y hay dos tipos de transporte activo, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Ahorita les voy a explicar claramente cada uno de ellos. El transporte activo primario. En este caso, la energía derivada del ATP directamente empuja a la sustancia para que cruce la membrana, modificando la forma de las proteínas de transporte de la membrana plasmática. El ejemplo más característico es la bomba de sodio-potasio, que mediante una baja concentración de sodio en el citosol, extrayéndolo de la célula en contra de un gradiente de concentración. Como está aquí en la imagen, lo que les dije del gradiente de concentración, que sería la flecha rosa, la bomba de sodio-potasio y el ATP. Ahí en la imagen se puede observar. El transporte activo secundario. El transporte activo de secundario, la bomba de sodio-potasio, mantiene una importante diferencia de concentración de sodio a través de la membrana. Por consiguiente, estos iones tienen tendencia a entrar a la célula a través de los poros, y esta energía potencial es aprovechada para que otra molécula como la glucosa y los aminoácidos puedan cruzar la membrana en contra de un gradiente de concentración. El transporte grueso. Este es otro tipo de transporte. Aquí algunas sustancias más grandes, como polisacáridos, proteínas y otras células, cruzan las membranas plasmáticas mediante varios tipos de transporte grueso, que sería la endocitosis. Que la endocitosis es el proceso mediante el cual la sustancia es transportada al interior de la célula a través de la membrana, y se conocen tres tipos de endocitosis: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. La fagocitosis. En este proceso, la célula crea unas proyecciones de la membrana y el citosol llamadas pseudopodos, que rodean la partícula sólida, y una vez rodeada, los pseudopodos se fusionan formando una vesícula, como aquí se ve en la imagen, alrededor de la partícula, llamada vesícula fagocítica o fagosoma, y el material sólido dentro de la vesícula es seguidamente digerido por enzimas liberadas por los lisosomas. Cuando va entrando los fluidos extracelulares, se forma un pseudopodo y después se forma la vacuola que les acabo de mencionar. La pinocitosis. En este proceso, la sustancia a transportar es una gotita o vesícula de líquido extracelular. En este caso no se forma un pseudopodo, sino que la membrana se repliega creando una vesícula pinocítica. Una vez que el contenido de la vesícula ha sido procesado, la membrana de la vesícula vuelve a la superficie de la célula. Aquí es que el agua entra a la membrana plasmática. Es cuando líquido
se adhiere a la membrana plasmática. La endocitosis mediada por receptor. En este caso es un proceso similar a la pinocitosis, con la salvedad de que la invaginación de la membrana solo tiene lugar cuando una determinada molécula llamada ligando se une al receptor existente de la membrana, y una vez formada la vesícula endocítica, esta se une a otras vesículas para formar una estructura mayor, llamada endosoma. Dentro de este endosoma se produce la separación del ligando y del receptor, y los receptores son separados y devueltos a la membrana, mientras que el ligando se fusiona con un lisosoma siendo digerido por las enzimas de este último. Aquí sería el ejemplo cuando los receptores y los ligandos se unen, se meten a la membrana plasmática y se forma la vesícula con los ligandos y los receptores, que es lo que les acabo de explicar. Ahí se va formando el endosoma y se produce la separación del ligando y del receptor. La exocitosis es otro tipo de transporte. Este es lo contrario a la endocitosis. Aquí, durante la exocitosis, la membrana de la vesícula secretora se fusiona con la membrana celular, liberando el contenido de la misma. O sea, aquí se liberan las vesículas que se forman en los procesos anteriores, aquí se liberan. Y por este mecanismo las células liberan las hormonas como la insulina, las enzimas, como las enzimas digestivas o neurotransmisores imprescindibles para las transmisiones nerviosas.